Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos hablando aquí del tema del narcotráfico y por supuesto la primera pregunta es para el abogado de Mi Sangre, Carlos Broitman. Carlos, ¿cómo vivía Mi Sangre? Mi Sangre, recordemos que es Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, sindicado en este caso o llamado o acusado o como se lo quiera decir como un capo narco colombiano que estuvo en Venezuela, en Uruguay, en Argentina. ¿Cómo vivía Mi Sangre? El tema se lo presentó acá en la Argentina a través de una información falsa proveniente de policía colombiana. Se lo presentó como si fuera el narco más buscado del mundo. Sí. Narco que no estaba ni en la lista Clinton, ni en las listas de los más buscados en los Estados Unidos, que es en definitiva el país que le pidió la extradición. Henry Jesús López Londoño pertenecía a la dirigencia política de las autodefensas. Sí. Que entraron, fueron uno de los primeros desmovilizados. Entonces hay que comprender que Colombia se manejó por las FARC, que eran, geopolíticamente, de la región estaban las FARC, que querían un objetivo derrocar al gobierno constitucional. Los carteles, Medellín, Cartel del Valle, son los que producían o vendían la cocaína y la exportaban tanto a Europa como a Estados Unidos. Y después hubo conflicto de territorio. Empresarios agropecuarios que tenían estancias, sí, donde tenían que pagar, donde eran extorsionados por las FARC y donde la FARC empezó a custodiar a los grandes carteles. Contra eso se crearon grupos de protección. Y uno de esos grupos fueron, vamos a emplear para que entienda la gente, las autodefensas. Las autodefensas entraron a combatir a la FARC. Perdón, eran grupos paramilitares. Eran grupos... Eran grupos paramilitares. ¿Pagados por quién? No, primero eran grupos pagados, primero eran grupos en defensa de sus propios terrenos y después solventados por los propios terratenientes en defensa de sus propios intereses, porque el Estado no podía acudir en defensa de un grupo donde estaba la extrema izquierda atacando o pidiéndoles peaje para subsistir o para no matarles las haciendas. Todo eso se fue generando un caldo de cultivo donde en esa guerra intestina llegaron a tener las autodefensas 31.000 soldados. Llámele paramilitares. Uno de ellos ¿eran más soldados que en las Fuerzas Armadas Regulares de Colombia? En realidad milicianos sería la palabra. Militantes, claro. Eran militantes. Pero ¿y las Fuerzas Armadas de Colombia cuántos hombres tenían? No sé cuánto, no sé, pero tendría que tener muchos más. Desconozco cuál era la capacidad en ese momento de toda la policía o del ejército. Pero lo que sí fuera el número que fuere, no podía combatir la FARC. No estaba en disposición territorial como para poder... ¿La FARC eran muchos más o tenían mejores armas? No sé si tenían... ¿Eran más de 31.000 la FARC o tenían mejores armas? Las FARC llegaron a ser, hoy por hoy, las FARC llegaron a combatir codo a codo al establishment. Cuando se desmovilizan, las FARC ocuparon un lugar trascendental dentro del territorio. Está bien, pero a mí la pregunta mía, más allá de lo que pasaba en Colombia y que si eran grupos o no grupos, esto yo entiendo que para ustedes es muy importante. Mi preocupación va. Mi Sangre llega a la Argentina con una búsqueda. De hecho, la policía lo estaba buscando, pasa por Venezuela, pasa por Colombia, pasa por Uruguay, llega a la Argentina, va a Entre Ríos. Tenía distintas casas, distintos departamentos. Él vivía en uno, después la mujer vivía en Nordelta, en otras casas, en otros countries. Y en realidad él vivía custodiado con muchísima gente. Mi pregunta es, ¿por qué una persona tiene que vivir pero tan custodiado o andar con chalecos antibalas o en autos de alta gama blindados, cuando en realidad es una persona que lo único que quería era combatir, ponele el mal, si quiere? No hablemos de mal ni del bien porque nadie tiene la verdad absoluta cuando hay una guerra política, quién tiene la razón. Pero vamos a la realidad. De todo ese estigma que se le hizo, nada es cierto. Y está probado. O sea, Mi Sangre es un perejil. No, muy por el contrario. Muy por el contrario. Fue un cuadro político muy importante en las autodefensas donde interactuó con presidentes, vicepresidentes, generales, ministros y congresistas. Fue el que
coadyuvó o la mano derecha del poder del Estado. Usted dice que es un lobista. No era un narcotraficante, sino un lobista para usted. No dije que era un lobista. Dije que era una rama política de las autodefensas. Miembro de las autodefensas, reconocido como miembro de la autodefensa, y donde por cuestiones X sabía quiénes era la nómina, sabía quién eran corruptos. Ahora, perdón, ¿y por qué elige la Argentina para vivir? ¿Qué ventaja? Porque la verdad, hasta tú lo que tengo 2008 viene... ¿La Argentina ofrece una ventaja que otro país no para este tipo de gente? No, pidió refugio. En el 2008 ingresa con su nombre. Hay cuestiones que no la saben. Con su nombre. Con su nombre verdadero, con su familia, y pidió refugio. Y este país generosamente le otorgó refugio a la esposa y la familia. Y él, como tenía una causa que le habían dicho Colombia, que tenía causa por narcotráfico, por asesinatos y por asociación ilícita, por conspiración, ¿qué ocurre? Sí, que sería para nosotros asociación ilícita. La asociación ilícita no se lo otorgan. ¿Qué ocurrió? Entonces, ¿por eso él se movía en todo el territorio? No, porque tenía una sentencia de muerte de gente de mucho poder en Colombia. Él viene y se refugia en Argentina. Ajá. ¿Qué ocurre? Se presenta, está derecho en Colombia y logra, que lo habían puesto en los carteles como los más buscados en todos los aeropuertos, logra, primero, a nivel juzgado, a nivel fiscalía, a nivel cámara, y llegó hasta la corte, donde fue absuelto en todas las causas, donde se demostraron las falsedades y donde la Corte Suprema saca un dictamen donde manda a investigar al fiscal y a la policía. Todas esas causales por las cuales le generaron ese estigma de narcotraficante fueron por 10 años resueltas y absuelto. Tema número 1, esto es reciente. Segundo punto, esa causal, cuando estaba en trámite, él entra en peligro en Argentina porque sabían dónde estaba, lo estaban persiguiendo y huye a Venezuela. Cuando huye a Venezuela, vuelve con otra identidad argentina, él y su familia. O sea que en Venezuela le cambian la identidad y regresa al país otra vez. Entró con documentación legal venezolana, con diferente apellido, pero documentación legal. O sea que en Venezuela te regalan pasaportes con un nombre que no es... En este país, absoluta el régimen facilidad de protección de testigos también cambia de identidades. A ver, Horacio, ¿es tan fácil que llegue la persona, el narcotraficante, aquí al país, pida un asilo, pida cuidado, se lo otorguen y además también le den una nueva identidad? ¿Tan fácil es? Si hay dinero por medio y los contactos adecuados, acá en sectores del gobierno nacional actual, anterior, a los que venga, en provincias, etcétera, tienen todas las facilidades para tener documentación. Es cuestión de dinero, lamentablemente, porque acá hay una enorme red de corrupción, que obviamente se está tratando de combatir, ¿no? Sí, bueno, es un tema de agenda. Ahora, yo quiero dejar en claro algo. Perdón, porque lo que está diciendo es muy importante. Por supuesto. Tenemos DNI digital, DNI de tarjeta, ¿no? DNI, tanta seguridad para que cualquier narcotraficante venga y le den un DNI. Yo creo que acá, en este momento... Tan fácil. A ver, no. A ver, un DNI, un pasaporte. No, estamos hablando, a ver, una cuestión de una etapa. Desde el momento que la doctora Nilda Garré, cuando era ministra de Defensa, le quita a la Policía Federal el acceso a la documentación. Sí, tanto el pasaporte, eso fue justamente una buena disposición para evitar que lo que se estaba haciendo anteriormente, especialmente en la época de Menem, que facilitaron el ingreso de la llamada mafia china acá a la Argentina, e inmigrantes chinos, a través de sobornos en los consulados argentinos en China, lo cual está probado porque hay sumarios en la Cancillería. Esas personas venían acá, conseguían DNI y aparte después conseguían pasaporte para ir a Canadá. Lo que yo quiero dejar en claro, aparte de todo esto que he dicho, sí. Usted, con el conocimiento geopolítico, explique con referencia a Henry cuál es la situación. No, yo lo que tema con referencia, acá hay algunas salvedades que hacer. Primer punto, las autodefensas de Colombia efectivamente fueron milicianos, no soldados, contratados por terratenientes colombianos ante la amenaza de fuerzas de izquierdas que eran de la FARC. Sí. Pero ¿qué pasa? La FARC... ¿Y usted está de acuerdo con la versión? No, yo no creo, un momentito. Por eso quiero hacer una salvedad. Después podemos discutir algo. Es muy difícil que un analista pueda a veces compartir un panel con un penalista.
¿no? Es complicado. Es cierto. Pero cuando trata cuestiones geopolíticas o políticas ya es otro tema. Entonces, como yo conozco bien, y yo siempre digo, no hay un narcoterrorismo bueno y uno malo. No. Entonces, ¿qué sucede? Esta fuerza que defendía a los terratenientes contra lo que era la embestida de la FARC, cuando la FARC incluso era una organización no vinculada con el narcotráfico. Estamos hablando de los principios del tema. Bueno, luego las autodefensas de Colombia comenzaron ellos a convertirse en narcotraficantes y también en narcoterroristas. O sea, repartiéndose, por supuesto, sectores del territorio a tiro con el Ejército de Liberación Nacional y con la FARC. Eso para que quede claro el tema. O sea, no, para mí no hay diferencia moral entre unos y otros, por más que... Lo que empezó con una autodefensa terminó siendo una disputa por el negocio de la droga. Es el temor que yo tengo, por ejemplo, en México, con estas ligas de autodefensa que se han formado para combatir a los Zetas, a la Federación de Sinaloa, etc. Y por último, dos o tres salvedades, porque yo tuve que salir al aire al momento que fue detenido alias Mi Sangre. Sí. ¿No? Entonces, 5 minutos, bueno, antes me comunico con Estados Unidos. Y yo chequeo porque acá había salido como si fuera una especie de Chapo Guzmán número 2. Exactamente. Y la referencia que yo tenía desde afuera es que era una persona vinculada con el narcotráfico, con el sector de la ultraderecha colombiana, vinculada con el narcotráfico. No se sabía en ese momento, porque no fue la pregunta si estaba desmovilizado o no, en qué condición estaba, pero que era alguien que no formaba parte, digamos, de las hartas jerarquías de las distintas organizaciones que después formaron parte, a partir de las autodefensas de Colombia, de lo que hoy se conoce como BACRIM o bandas criminales. Bien. Ahora, Argentina pasó a ser un país, en un momento Argentina era un país de tránsito, un país que compraba la droga, se consumía, pero no se cocinaba, no se hacía y no había un lugar en donde uno iba, llevaba la materia prima, se hacía la droga, después se exportaba. O sea, esto que se está viendo ahora, hace años no pasaba. No. Argentina está hoy siendo un país, además de consumo, también proveedor. A ver, Argentina históricamente fue un país de tránsito, claro, ¿cierto? De la cocaína, de la heroína, distintas sustancias que iban a ser transbordadas a mercados del exterior. Pero hace unos años estamos hablando de cocaína, de éxtasis, de metanfetamina. No, estoy hablando históricamente. Sí. Perdón, ¿por qué? A ver, ¿perdón? Digo, porque tenía amparo. Porque la verdad que yo sepa, Brasil está más cerca de Europa. Si vos mirás el mapa, claro, pero Brasil está más cerca de Europa. Eso lo puedo explicar a partir sobre todo de la cuestión del Plan Colombia, ¿no? Pero para terminar rápidamente, ¿no? Es decir, históricamente país de tránsito. País exportador de precursores químicos tradicionales como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico. Tengo una lista acá larguísima. País, luego, ahora, transformándose paulatinamente de consumo de droga. ¿Por qué? Porque como dijo creo que el secretario Berni... 600.000 hay consumidores más aproximadamente. Claro, eso es, no, a ver... ¿En el país? En el país hay 600.000 usuarios de cocaína en este momento. 600.000. De cocaína. Esto, información de la ONU. No, para terminar digamos, el esquema de perfil de país hoy. Que yo hablaba hace un mes o 2 meses antes que saliera este famoso estudio del Departamento de Estado. ¿Es cierto? Entonces, el país, además de los precursores químicos tradicionales, se transforma, con el famoso caso de la efedrina acá, en un país contrabandista, exportador. En algún momento se podía hacer una exportación acá, porque estaba prohibido acá, pero estaba prohibido en México, o sea que era contrabando de efedrina para sustancias estimulantes, tipo anfetamina, como es el caso del éxtasis, ¿no? Que es una cosa muy grave, sustancias que además se fabrican acá, porque hay una tendencia en este momento en el mundo que decrecen las drogas que tienen origen natural, es decir, entre las amapolas, la coca, la marihuana, el cannabis, sativa, para ser sustituidas por las drogas de corte, ¿no? Por las sustancias estas que estoy hablando. De diseño se le dice. De diseño, exactamente. Sustancias estimulantes, técnicamente, tipo anfetamina traducido al castellano, ¿no? Del inglés. Eso. Pero aparte de eso, se ha transformado en un país refugio de sicarios y delincuentes que vienen acá. A mí eso es lo que me llama la atención y del por qué es tan fácil que Argentina proteja. No Argentina, hay una red de corrupción, Abigail, acá de Argentina instalada, ¿es cierto? Que tiene que ser investigada con profundidad, acá tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una política de Estado. Acá, yo insistí estos días, perdón, el gobierno argentino
estoy hablando del actual, durante la administración Garré hizo un estudio que yo creo que debería ser dado publicidad, porque no es un estudio hecho para ver qué pasa en este momento, es un estudio prospectivo de qué va a suceder con el narcotráfico en la Argentina hasta el año 2020. Y es mucho más duro este estudio, hecho por el Ministerio de Seguridad y las Naciones Unidas, que el informe de las Naciones Unidas en cuanto al peligro que hay para nuestro país con respecto a la evolución de lo que es la comercialización de sustancias ilegales y todos los delitos complejos derivados de esto. Hoy estamos equiparados a la guerra que sufrió Miami de narcotráfico hace 20 años, o también las personas que se iban a refugiar. En este caso, muy bien dijo el doctor, grupo o el licenciado, un grupo de las autodefensas, es cierto, se pasó al bando de ser narcotraficante. No es el caso de Londoño, que fue el que desmovilizó y fue el que hizo bajar armas a un grupo, y cuando no se cumplieron pactos, un grupo de todo ese ejército de la autodefensa, que se convirtieron en los urabeños, se retira, vuelve y empieza a combatir y toma los polos de poder. Cuando enfrenta a sus propios excompañeros, más la FARC, más el establishment, más el cartel de las drogas, hizo un cóctel donde la cabeza de Henry de Jesús López Londoño tuviera precio. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Por favor.